tus impresiones en general del partido. Bueno, obviamente que no son las mejores. Lamentablemente eh, no hicimos el partido que pretendíamos. En la primera parte tuvimos el control, el dominio de la pelota, pero en dos jugadas, sobre todo en desatenciones, nos hicieron mucho daño en un partido que teníamos controlado, sobre todo el segundo gol que viene de un lateral donde eh, es, es una desatención grande. Y después en el segundo tiempo, cuando nos pusimos en partido 2-1 y digamos, con el control y tratando de progresar en el campo, el tercer gol nos terminó de nada, sobre todo de matar, ¿no? Lamentablemente es una derrota dura para nosotros, porque bueno, más allá de todo, sabíamos que Minnesota nos podía hacer daño de esta manera, ¿no? En transiciones, en pelota parada, y terminó haciéndonos daño de la manera que habíamos preparado el partido, y eso es lo que más me preocupa. El autogol, en cierta manera, derrumba al equipo en confianza en esa propuesta que después del gol de Messi querían para Y empatar sí, el juego. y la realidad es que sí, porque creo que tanto el segundo como el tercer gol son dos goles que nos terminan haciendo mucho daño. El segundo gol porque eh, eh, yéndote 1-0 al descanso siempre estás a tiro de empatarlo, y sobre todo de la manera en que nos lo hacen por una desatención. Y el tercero sí, creo que estábamos en un buen momento del partido. eh, no sé si generando situaciones de peligro, pero sí con cierta, eh, con cierta llegada, jugando en campo rival, jugando en el último tercio. A Minnesota le costaba salir, y bueno, en ese tercer gol creo que nos termina de sacar toda la confianza, y se nos hace muy cuesta arriba. Profesor, buenas tardes. Era previsible que el partido iba a estar difícil, iba a estar a cara de perro, como normalmente se dice, ¿no? Pero no piensa, es demasiado el volumen de juego que el Inter Miami genera, pero hay una frustración que de repente se termina viendo en el equipo, porque de repente como que se parte. ¿Piensa usted, profesor, que es también pasa también por lo mental, tomando en cuenta que pues, desafortunadamente quedaron eliminados en la Conca Bueno, yo Champions, no creo que se haya partido. Es decir, primero tuvimos el control del partido, pero nunca es fácil poder atacar a un equipo que se repliega bien bajo, como lo hizo hoy Minnesota, que está en todo su derecho y lo hizo muy bien. No había demasiados espacios para atacar el último tercio. Creo que tuvimos algunas aproximaciones, sobre todo con dos o tres centros de Jordi que cruzaron todo el área y no pudimos conectar. Em, y sobre todo, quizás la frustración es bueno, que teniendo el control del partido, en la primera aproximación, en una jugada que nos mueven de un lado para el otro, que no estuvimos quizás fuertes en los duelos, nos terminan haciendo el primer gol. Em, pero, pero bueno, de eso se trata, es decir, digamos, uno no puede estar frustrándose cada vez que las cosas no salen. Hay que levantar la cabeza y seguir. Creo que el equipo lo ha intentado por algunos momentos, pero ya te digo, hoy hemos pagado muy caro varias desatenciones dentro del partido, que contra un equipo que tiene tanto gol como Minnesota. Lo habíamos visto con Austin. Con Austin también fue un partido muy parecido, donde Austin tuvo todo el control del juego y en dos o tres situaciones terminó inclinándose para Minnesota. Entonces, lo teníamos claro que los errores los podíamos pagar muy caro, y hoy los terminamos pagando caro. Bueno, ¿cuánto terminamos con el Zoom?
¿Qué aspectos del juego hoy identificas como los principales puntos a mejorar? ¿Y crees que la ausencia de Luis Suárez influyó en el planteamiento táctico del equipo? No, bueno, la realidad es que habíamos preparado el partido quizás de otra manera. Hoy, lamentablemente, Fafá se levantó eh, con un estado de migraña que no podía jugar y eso hizo que quizás decidamos jugar de otra manera para controlar más el juego desde el medio campo. Pero más allá de eso, creo que los aspectos donde más tenemos que mejorar, que es algo que el equipo venía haciendo muy bien y en los últimos partidos lo hemos dejado de hacer, que son aspectos defensivos, ¿no? Y que en algunos colectivos, en algunos individuales, y bueno, que hay que mejorarlo porque al final eh, hoy terminas perdiendo 4-1 y creo que no es la diferencia que hubo dentro del partido. Y lamentablemente no hay mucho para decir porque de eso se trata este juego. Los goles no se merecen o no se hacen y nosotros hemos dado muchas posibilidades al rival para que nos lastime. We'll take a question from Jose on the Zoom. Jose, go ahead. Thank you, Michael. Buenas tardes, Javier. Quisiera preguntarte por Un qué poquito más fuerte, ¿no se escucha? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, si puedes hablar más fuerte porque no te escucho. Sí, estoy frente al micrófono, a ver si me pueden escuchar mejor ahí. Buenas tardes, Javier. Quisiera preguntarte, hoy en el gol de Inter Miami se ve la claridad de Jordi Alba y obviamente la definición de Lionel Messi dentro del área. ¿Por qué en un partido con 70% de posesión eso sucede una vez para este equipo? Gracias. Porque como expliqué anteriormente, tenés que ver el partido y Minnesota jugando 5-4-1 jugó en el último tercio. Entonces es muy difícil tener claridad porque no hay espacios, no hay espacios. De hecho, el primer tiempo los espacios fueron por los costados, tanto con las llegadas de Jordi como alguna llegada por derecha de Benja o algún desborde de Chelo, como fue en el segundo tiempo con algunos desbordes de Chelo. Por eso también la idea de que Tadeo ingrese para llenar más el área y poder contactar y preocupar más a sus centrales. Pero bueno, su repliegue fue muy bueno y es muy difícil conseguir, encontrar espacios. Está claro que no es una excusa y tendremos que trabajar mucho en eso. Esa es la realidad. El rival lo hizo bien, nosotros no lo hicimos bien y nos costó. Más allá de eso, creo que hemos tenido aproximaciones. Lo que sí más me preocupa es que cada vez que estábamos atacando, lamentablemente en las pérdidas, las transiciones nos hacían mucho daño. Eh, no, normalmente su delantero centro quedaba descolgado, nosotros no estuvimos cerca para marcarlo y nos hacían transiciones de 50 60 metros. Eso es algo que es un punto que tenemos que mejorar porque de eso se trata. Es decir, cuando jugás contra un equipo así, lo que tenés que tratar es de cada vez que perdés la pelota estar encima para recuperar tras pérdida y seguir generando ataques. Y hoy eso no lo hicimos bien. Últimas dos preguntas. Vamos a Fernando Petrocelli y luego Franco Panizo. Hola Javier, buenas tardes, gracias Michael. Javier, ya son 14 goles recibidos en los últimos 5 partidos. En el de la pelota detenida se ve una clara desconcentración y un error inusual en este nivel de competencia. ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué Inter está recibiendo tantos goles y, y desluciendo de sobremanera como lo hizo hoy? Bueno, lo dije anteriormente, son desatenciones que no puedes tener en este tipo de partidos. Está claro, obviamente que si hay algo que hemos tenido en la primera etapa del campeonato y en Champions era que éramos un equipo fiable, que mantenía la concentración, que no nos generaban demasiadas situaciones y eso en los últimos partidos no se ha visto. No creo digamos, hoy nos hemos visto un partido donde se puede decir que defensivamente el equipo estuvo bien o mal, porque la realidad es que no nos han atacado prácticamente. Fueron todas transiciones. Y en este tipo de partidos tenemos que entender que eh, los que estamos atrás
no puedo mirar cómo juegan los de adelante. Tengo que marcar y preocuparme por eso y evitar porque rivales como hoy, como el de Minnesota, te hacen mucho daño. Última pregunta, Franco. Hola Javier. Han perdido 4 de los últimos 5 partidos. De afuera no se ve una idea clara. ¿Cuál es la identidad de este Inter Miami en este último tiempo? Porque como hemos hablado en los entrenamientos, hay jugadores, muchos jugadores que están jugando bajo su nivel. Entonces, ¿cuál es la identidad de este Inter Miami? ¿Y por qué Bueno, ha bajado el nivel de tantos jugadores? ¿Es una reflexión del entrenador o cómo explicas que tantos jugadores bajen no, de nivel? no, a ver si los jugadores bajan el rendimiento, claramente la responsabilidad es mía, toda mía. Eso está claro. Eh, Al final hay un entrenador y si el entrenador no llega a convencerlos o a transmitirle lo que uno pretende, es toda responsabilidad del entrenador. Yo creo que la idea es clara, son, digamos, más allá de que hemos perdido, como vos decís, eh, em, digamos, cuando analizamos el juego, eh, creo que sí, Columbus nos ha superado y hemos ganado, pero tanto con Dallas como el partido de hoy no es un partido donde en el juego nos ha superado y creo que nuestra idea se ha visto clara de lo que buscábamos, tener el control del partido, jugar en campo rival. Te vuelvo a repetir, presionamos alto, hemos recuperado muchas pelotas, pero eso no alcanza, claramente. Lo he dicho en las anteriores preguntas. No alcanza porque el fútbol hay que entender que se juega con pelota, pero también se juega sin pelota. Y sin pelota tenemos que ser, eh, tenemos que estar mucho más firmes, hay que ganar los duelos individuales, porque si no, cada equipo te va a hacer daño. La realidad es que enfrentamos a muchos equipos muy parecidos a Minnesota. Nuestra propuesta de ser protagonista hace que muchas veces tomemos riesgos y esos riesgos hay que asumirlos y para asumir esos riesgos tenemos que estar mucho más concentrados. Hoy es un partido que te terminan haciendo 2 goles de pelota parada y eso no lo podemos permitir. Esa es la realidad. Samache, that concludes today's press Chao, hasta conference. luego.